Bueno, pues 1:29 y como hace, ya creo que esta es la tercera semana, nos acompañan desde el bufete de abogados en Huesca. Antonio Rus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Hoy te estrenas, ¿eh? Hoy me estreno, Hoy sí. te estrenas, hoy llevas tú las riendas del bufete. Hoy radiofónico. Estoy al mando radiofónicamente hablando, sí. Bueno, que se nos olvidará, si tienen que hacer alguna consulta, lo pueden hacer de varias maneras. Ahora en directo, 974-230100. No hace falta que nos dé su nombre y apellidos, no, simplemente la consulta de lo que quiera formularle a Antonio, o bien a través de dos correos electrónicos, bufete, tal como suena, BUFET, solo con una T, no con dos y con dos Fs, no, bufete @aehabogados.com o Huesca @onda cero todo junto con letra .es. Y dicho esto, pues hoy, con la presencia, como decimos, del abogado Antonio Rus, socio del despacho AH Abogados, además especialista en Derecho Civil, Mercantil y Derecho Deportivo, nos va a hablar de las herencias. Sí. Tema sencillo, fácil, ¿verdad? Hombre, ni sencillo, ni fácil. Lo digo con ironía, vamos. Muy habitual, obviamente, porque es un trámite que todos, lamentablemente, vamos a tener que abordar en algún momento. Y sí, últimamente hemos tenido en el despacho muchas consultas relativas a herencias, sobre todo en tema de esta crisis económica que estamos sufriendo, pues gente que quiere renunciar, que no sabe muy bien por dónde ir, y vamos a intentar aclarar un poco todo este tipo de cosas. Pues dicho esto, Antonio, y vaya para adelante que la pregunta iba con ironía, que sí, bueno, sí, que fácil nada. Bueno, lo primero de todo, Antonio, ¿es conveniente hacer testamento? ¿Cómo sabemos si existe testamento? Y también, ¿qué pasa si no existe? Pues primero de todo me gustaría hacer un pequeño apunte, tal y como nos dijo mi compañero Francisco Fernández la semana pasada. En Aragón tenemos un derecho especial propio foral, fruto de la historia y de hace ya de muchos siglos, ¿no? Que en Aragón existe un derecho civil propio en tema de sucesiones, en tema de servidumbres, y uno de estos obviamente es el tema de las herencias. Es un derecho civil propio, especial, que se aplica únicamente para quienes tienen la vecindad civil aragonesa y es distinto de todas las comunidades autónomas y del resto del Estado español. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, es conveniente hacer testamento. Nosotros siempre lo aconsejamos. Es un documento público notarial que cuesta muy poquito preparar. Además, cada situación es especial, cada situación personal requiere un tratamiento y por tanto es conveniente, pues bueno, primero informarse de cuáles son los diferentes tipos de testamento, qué posibilidades hay para ordenar la sucesión, ordenar la disposición de los bienes tras el fallecimiento de la persona interesada, y porque luego encima te vas a evitar problemas, porque todo lo que esté escrito está y lo que está escrito no hay ningún tipo de duda a la hora de interpretarlo. Entonces siempre aconsejamos que las personas se informen y que hagan su testamento, que no les dé mal fario, ¿de acuerdo? Porque, cuando vienen personas y les comentamos el tema, ostras, ¿cómo me nombras esto? Si tengo 40 años, o tengo 30, o tengo 50. Que no va a pasar nada, ¿verdad? Claro, parece que no. Yo solamente estoy dando un consejo para cuando, pues bueno, el día que sea, que esperemos que sea lo más tarde posible y lo más dulcemente posible, pues que dejes todo ordenado para que los que vayan a acceder a la propiedad de lo que tú tenías, pues lo hagan de forma ordenada y lo hagan de forma pacífica, que es lo que interesa. Entonces, ¿cómo sabemos si la persona que ha fallecido tiene o no tiene testamento? Pues bien, hay un registro que se llama el registro de actos de últimas voluntades, que es el que nos dirá al fallecimiento de nuestro pariente o al fallecimiento de la persona en cuestión, nos dirá si esa persona ha otorgado o no ha otorgado testamento y si esa persona lo ha hecho ante un notario u otro y la localidad o el despacho donde se encuentra depositado el testamento. Es importante saber que es un certificado que se pide en el Ministerio de Justicia, que hay que pagar una pequeña tasa por su obtención, y que es el primer trámite que deberíamos de realizar cuando tenemos la fatalidad de encontrarnos ante el fallecimiento de una persona querida. Una vez que sepamos realmente si hay testamento o no, pues habrá que iniciar un tipo de procedimiento diferente
dependiendo de si hay o no hay, como te comento. Si tenemos testamento, pues nada, pues sería ir al notario, pedir una copia del testamento, ver obviamente cuál es la voluntad de la persona que lo ha elaborado, y en función de lo que ella haya dispuesto, pues hacer lo que diga el testamento, y sin más. ¿Qué pasa si no tenemos testamento? Si el registro de actos de últimas voluntades nos dice que esta persona no ha hecho testamento. Pues bien, se nos plantea la necesidad de si estamos interesados en aceptar la herencia, o si estamos interesados en acceder a la propiedad o a los derechos que ha dejado el fallecido, pues tenemos que iniciar un procedimiento que se llama de declaración de herederos ab intestato, que es un latinajo de estos jurídicos que utilizamos los abogados, pero simplemente significa, pues es un procedimiento de herederos, de declaración de herederos, que se trata de averiguar quiénes son los herederos de conformidad con la legislación que rige la herencia de la persona que ha fallecido. Entonces, si estamos en Aragón, pues si no tenemos testamento y la persona que ha fallecido se rige por la legislación aragonesa, nos encontramos con que si la persona fallecida ha dejado cónyuge, hijos o nietos, el procedimiento de declaración de herederos ab intestato se realizará ante el notario. Es más sencillo, es el procedimiento más sencillo, porque digamos que la ley aragonesa lo que hace es dar facilidades a los descendientes del fallecido y al cónyuge, ¿no? Entonces, en este caso sería acudir al notario. Habría que hacer un acta de notoriedad, habría que acreditar el fallecimiento de la persona, y habría que dejar transcurrir un plazo para que quienes estén interesados en la sucesión de esa persona, pues algún otro hijo que tenga por ahí que pues que no sepamos que exista o tal, se publica el fallecimiento del causante, se otorga un plazo para que quienes puedan estar interesados en la sucesión comparezcan ante la notaría, y en caso de que no se cierre ese plazo y no tengamos a nadie más, pues bueno, el notario procedería a decir que los herederos son los hijos del causante, y la viuda o el cónyuge viudo tendría el usufructo de los bienes del fallecido. Uh-huh. En caso de que no tengamos descendientes ni ascendientes ni cónyuge, pues entonces los colaterales que llamamos, los hermanos o los sobrinos o los tíos, tendrían que iniciar ese mismo procedimiento, pero ante el juzgado. Ante el juzgado de primera instancia del domicilio en el cual tuvo el causante su última residencia, se iniciaría un procedimiento judicial de declaración de herederos que es similar al notarial, pero con más garantías, más largo. Se necesitaría más tiempo para proceder a la declaración como herederos de estos hermanos o de estos tíos o de estos primos, y finalmente pues terminaría con una resolución judicial que determinaría quiénes son los herederos de esta persona. Más cuestiones, Antonio. Una vez que sabemos si hay o no testamento y quiénes son los herederos, ¿qué más cuestiones han de tener en cuenta? Pues una vez que sepamos quiénes son los herederos, el siguiente paso es saber si queremos o no aceptar la herencia. La aceptación de la herencia es un acto de la libre voluntad de los herederos. Los herederos pueden aceptar la herencia o la pueden repudiar. Para aceptar la herencia se recomienda comparecer ante notario con una relación de bienes y derechos, propiedad del causante, del fallecido, y una relación de sus deudas, y en función de lo que haya, pues entonces el heredero comparecerá ante notario y aceptará la herencia. Como digo, es conveniente hacerlo porque normalmente la ley aragonesa lo que establece es que cabe la aceptación tácita. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo, sin aceptar la herencia, yo qué sé, alquilo el piso del fallecido o dispongo de algún tipo de vehículo a que esté en nombre del fallecido y tal, pues la ley entiende que estos actos de administración, estos actos de uso de los bienes del fallecido puede entenderse como que se acepta la herencia por parte de los herederos de forma tácita. Tácita quiere decir que no es expresa. Uh-huh. Entonces, una vez que se haya hecho esto, entonces surgen las obligaciones de los herederos, como puede ser, por ejemplo, el hacerse cargo de las deudas, o puede ser también el presentar una declaración fiscal
que esto es un tema importante, cuando se acepta una herencia, cuando los herederos tienen un plazo para presentar el impuesto de sucesiones. El plazo para presentarlo son 6 meses, desde el que se produce el fallecimiento del causante. En ese periodo de tiempo los herederos tienen que, como he dicho antes, hacer una lista de los bienes y derechos titularidad del causante y una lista con las deudas de ese causante, pues a modo de activo y pasivo, y en función del remanente, en función del saldo positivo que haya, pues servirá de base imponible para hacer la declaración del impuesto. En Aragón tenemos una legislación fiscal en este sentido muy favorable. Ya veremos cuánto dura, pero es muy favorable. Si es favorable, poco. Sí, lamentablemente las noticias que nos llegan de prensa y de la prensa pues no son muy halagüeñas, pero bueno, de momento está así. Hay importantes reducciones fiscales, de tal forma que en la mayoría de los casos los herederos no tienen que pagar nada. Y entonces, pues bueno, lo que sí que hay que tener en cuenta es que para que estas bonificaciones fiscales sean aplicables, el impuesto tiene que presentarse dentro de los 6 primeros meses desde el fallecimiento del causante. Si queremos, si hacemos las investigaciones oportunas y vemos que, por lo que sea, no nos interesa aceptar esa herencia, pues sí que hay que comparecer ante notario y decir, oiga, pues no quiero ser heredero y repudio esta herencia. El acto de repudiar la herencia siempre tiene que ser expreso y siempre tiene que ser en documento público. Bueno, Antonio, nos queda ya muy poco tiempo y como el tema es muy amplio y hay cuestiones, tenemos preguntas que formular que nos han llegado a través del correo. Mira, una para cada uno. Una desde el bufete @aehabogados.com y otra de Huesca @nacero.es. Y me gustaría saber qué es esto de la nuda propiedad y el usufructo y qué son los bienes troncales, y no hay tiempo. ¿Te parece que la semana que viene? Me parece estupendo. Y nuestros oyentes, estas 2 preguntas que tenemos, las contestemos la semana que viene. Me parece estupendo porque además son preguntas muy atinadas, ya que el tema del usufructo y la nuda propiedad la gente no lo tiene muy claro. Hay una cosa una de las preguntas que hay que hacer para renunciar a una herencia. Y claro, visto así, ¿verdad? Dices, tú renunciar a una herencia, pero amigos, tiene eso su cosa. De hecho, son muchas las personas que nos vienen a preguntar lo mismo, y es lo que he dicho. Cuando hay más deudas que beneficios, más deudas que bienes, hay que ir ante notario y decir, oiga, yo he sido nombrado heredero de esta persona, pero yo rechazo la herencia. No me llega la vida para más. No me llega la vida para más. Bueno, pues Antonio Bruce, del Bufete de Abogados en Huesca, muchas gracias, y retomaremos la conversación la semana que viene porque creo que es muy interesante. Y ustedes, si quieren hacer alguna pregunta en torno a esta cuestión, lo dicho, bufete@aehabogados.com o huesca@ondacero.es. Muchas gracias, hasta la semana que viene.